Buenas y frías tardes, hermanos. Qué gusto estar por acá con ustedes otra vez, gracias a Dios. Hace un momento mencionaba nuestro hermano acerca del calor. Bueno, aquí como que hace falta un poquito de calor, ¿verdad? En este salón en particular. Pero qué gusto que el Señor nos sostiene y nos provee de un espacio en el que nos podemos reunir con libertad y con el propósito de conocerlo mejor a través de su palabra. Y hay un principio fundamental en la vida cristiana, y es la manera en la que uno va a conocer, la manera en la que uno va a adorar a Dios correctamente es conociéndolo con profundidad. En la medida en la que conocemos mejor a Dios con más profundidad, entendemos su carácter, su belleza, su santidad, es la medida en la que nosotros podemos adorarlo. Ciertamente el principio general es no podemos adorar aquello que desconocemos, aplica de manera específica a Dios. Así que el propósito siempre de una reunión entre creyentes es conocer mejor a Dios para saber cómo adorarlo. Bueno, busque por favor en su Biblia o prenda su Biblia, si usted es de los tecnológicos, ahí en Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a estar estudiando este texto. Sé que el libro de Proverbios es quizá uno de los libros más conocidos del Antiguo Testamento para muchos, aunque es conocido en términos generales. Lo conocemos algunos aspectos específicos de Proverbios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Conocemos algunos proverbios particulares, muy específicos, pero realmente no conocemos a profundidad el texto de Proverbios. Y el texto de Proverbios, tristemente diría yo, se ha sugerido es un manual de instrucción para los hijos. Pero quiero hacer una corrección a eso, porque realmente el libro de Proverbios es una corrección para los padres. El libro de Proverbios es una corrección para nosotros como padres. Si nosotros leemos constantemente las afirmaciones que hace Proverbios, específicamente capítulos 1 al 9, en estos grandes discursos que Salomón da a sus hijos, nosotros nos vamos a encontrar que el texto está asumiendo que el padre asume lo que está enseñando. Déjenme leer Proverbios 1, versículo 8. Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Preste atención o considere la siguiente pregunta. ¿Cuál es la autoridad moral y espiritual que el padre tiene para decirle a su hijo, oye la instrucción de tu padre? ¿Cuál es la autoridad moral y espiritual que yo como padre tengo para decirle a mi hijo, escucha mi voz? Es decir, si yo en primer lugar, lo que mencionaba hace un momento, si yo en primer lugar no conozco la Escritura y no adoro correctamente a Dios, en consecuencia yo no tengo la autoridad espiritual ni moral para decirle a mi hijo, hijo, escucha mis palabras. Porque estoy practicando lo que todos conocemos, esta palabra que nos resulta ofensiva, pero que es necesario repetir en ocasiones. Somos los mayores hipócritas del mundo, porque estamos dándoles una carga que nosotros mismos no estamos obedeciendo. Por eso, a la luz de este tipo de enseñanzas, vean otra afirmación que hace Salomón, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, otra vez la misma pregunta, ¿cuál es la autoridad moral y espiritual que yo como padre tengo para decirle a mi hijo, hijo, atesora mis palabras? ¿Realmente mis palabras fluyen de la palabra de Dios? ¿Realmente mi instrucción está viniendo de la palabra de Dios para que yo le pueda decir a mi hijo, atesora mis palabras? Capítulo 3, versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Es el mismo principio. Entonces, a la luz de estos encabezados y de estas constantes repeticiones que vemos en el libro de Proverbios, específicamente capítulos 1 al 9, yo me atrevo a sugerir que Proverbios no es un manual de instrucciones para los hijos, es un manual de instrucciones para nosotros como padres. Tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, que evaluar cuál es la autoridad moral y espiritual que yo tengo para decirle a mi hijo, escucha mi instrucción, escucha mis palabras. La sabiduría es un tema
sumamente importante en el pueblo, para el pueblo de Israel. Era un tema vital realmente para el pueblo de Israel. Era un tema de vida o muerte en términos simples. Era un término de vida o muerte. Por eso ese famoso texto de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él brota la vida. ¿Y cómo lo va a guardar? La respuesta se encuentra en los primeros 3 capítulos de Proverbios. Y es reconociendo, recibiendo, atesorando, escuchando, buscando la sabiduría de Dios. Y siendo honestos, tenemos que reconocer, la sabiduría no es algo natural en nosotros. La sabiduría no es natural a las personas. El niño, dice Proverbios 22, Proverbios 18 y Proverbios 22, nace con necedad. La necedad está ligada al corazón del niño. Proverbios 18 afirma esto. Todos somos necios, todos somos simples. Y el texto bíblico está dirigido a cada uno de nosotros. Si no me cree que todos nacemos con sencillez, con simpleza, con necedad, escuche las siguientes preguntas. ¿Escucha usted con atención antes de responder a las personas? ¿Se ha encontrado usted con una persona que apenas le está haciendo el planteamiento de una pregunta y lo interrumpe para darle una respuesta? Bueno, eso no es sabiduría. ¿Sabe cuándo debe guardar silencio? Otra pregunta, ¿muestra usted moderación en la comida y la bebida o cualquier otra práctica lícita que se nos permite? El uso de las redes sociales, por ejemplo, el placer, la televisión, los deportes. ¿Te dejas arrastrar por placeres ilícitos? Otra pregunta, ¿pierde usted los nervios bajo presión? ¿Está usted manejando y de repente se le mete un vecino? ¿Cómo contesta usted? ¿Como los comerciales esos de Bimbo con palabras dulces? Siendo honestos, no es natural en nosotros, no respondemos de esa manera. Esta es una pregunta sensacional. ¿Acepta fácilmente los consejos o las correcciones? Si alguien viene y le comenta, oye, fíjate que podrías hacer esta cosa o esta práctica de una mejor manera si lo haces así. ¿Recibes las críticas con una actitud humilde? ¿O hay humildad en la apariencia, pero en la mente está usted diciendo así, como si tú lo hicieras muy bien? ¿Buscas el honor para ti mismo o buscas el honor para los demás y para el Señor? ¿Sabes trabajar con diligencia o necesitas tener un capataz al lado de ti o atrás de ti para que esté supervisando tu trabajo? ¿Planeas con anticipación y ahorras parte de tu dinero? ¿O estás esperando el fin de semana para que en cuanto llegue te queme las manos y lo gastes en lo que sea? ¿Es el dinero algo que está consumiendo tu pensamiento todo el tiempo? Otra pregunta, ¿eres considerado con tus amigos? ¿Los consideras como más importantes que a ti mismos? ¿O consideras que tú mereces ser el centro de su atención? Todas estas preguntas tienen una respuesta apropiada cuando uno aplica la sabiduría de Dios a su vida. Todas estas preguntas y muchas más tienen una respuesta apropiada en la medida en la que aplicamos la sabiduría de Dios a nosotros. Todos hemos respondido de forma afirmativa a las preguntas que acabo de plantear y de forma negativa también. ¿Pierdes el temperamento fácilmente? Sí, todo el tiempo, seamos honestos. En la crianza de los hijos es fácil. En el trato, en la comunicación conyugal es fácil perder el temperamento. Es fácil perderlo cuando estoy trabajando con un jefe que es difícil, de un trato difícil, o con un empleado que tiene algunos problemas de comunicación o de sujeción a la autoridad. Es difícil, siendo honestos. Contestamos antes de hablar. No es que sea clarividente ni es que sea nada parecido, pero muchos de ustedes ya están respondiendo a todo lo que yo estoy diciendo en este mismo momento. No verbalmente, por supuesto, pero ya lo están pensando, ay, sí, como si tú... No es que yo sea una perita en dulce, digámoslo así. Todos estamos lidiando, todos estamos marchando en la semejanza más hacia Cristo, pero el punto es
En la medida en la que conocemos la sabiduría de Dios, es la medida en la que vamos a poder tener victoria sobre estos pecados que, como lo cantábamos hace un momento, nos asedian, nos rodean ahí en Hebreos capítulo 12. Tenemos que luchar en contra de estos pecados. Entonces, la sabiduría es un tema esencial para el pueblo de Israel. La sabiduría es un tema esencial para Dios. Hace un momento nuestro hermano leía Proverbios capítulo 8, todo ese bello texto de Proverbios que describe cómo la sabiduría estuvo actuando en el proceso de la creación. ¿Por qué tenemos Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 31? Y cuando lo comparamos con Proverbios 8 vemos la belleza, la simetría, la perfección con la que Dios creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque es con sabiduría. Y escuche bien esto. Lo que el texto de Proverbios va a decir en la medida en la que lo leemos es la sabiduría con la cual Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, es exactamente la misma sabiduría que está disponible para ti y para mí por medio de la palabra de Dios. Es exactamente la misma. El poder de la palabra está disponible para nosotros. Ahora, a forma de introducción del libro de Proverbios, Proverbios se puede dividir en dos grandes secciones. La primera sección, capítulos 1 al 9, que son discursos propiamente, y Proverbios capítulos 10 al 31, que constituyen dichos breves o dichos de los sabios. ¿Qué es un proverbio? Bueno, proverbio puede definirse como, yo sé que lo hemos entendido como un dicho breve. Ustedes conocen esto y seguramente pueden completar la frase. Al buen entendedor, agua que no has de beber. Bueno, todos estos son proverbios locales, quizá. Y es correcto, son dichos breves, pero proverbios en el contexto bíblico no solamente es definido por breves afirmaciones. Proverbios en el contexto bíblico también es definido por discursos que tienen una enseñanza específica. Discursos que tienen una enseñanza específica. Proverbios 1 al 9 son esos discursos que están transmitiendo una instrucción concreta, una instrucción particular, que tienen como meta la transformación del carácter de la persona que está escuchando, la mente de la persona que está escuchando y la voluntad de la persona que está escuchando. Son tres objetivos los que tiene el libro de Proverbios en la medida en la que es estudiado. La transformación del carácter, la transformación de la mente y la transformación de la voluntad o la conducta. Y escuche bien, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Proverbios empieza subrayando la transformación del carácter. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios es la transformación del corazón. No es tanto la conducta. La conducta es el resultado siempre de lo que hay dentro de nosotros. Piensen lo siguiente, no tenemos aquí una botella, pero si tuviera una botella de agua y yo aprieto esa botella, ¿qué piensa usted que va a pasar con el agua que está dentro de la botella? Se va a derramar. Ahora la pregunta es, ¿esta circunstancia creó el agua que se derramó? Es decir, ¿la fuerza en mi mano creó el agua que se derramó? No. La circunstancia simplemente contribuyó para que la botella sacara de dentro lo que ya está en ella. ¿Sí me explico? Ahora, eso es exactamente lo que Proverbios quiere describir. ¿Qué es lo que va a salir de tu corazón? Lo que ya está en él. Usted seguramente ha escuchado y ha usado esta expresión. Él me hizo enojar. Esa es una afirmación psicológica, no bíblica. ¿Por qué psicológica? Porque está asumiendo que la otra persona es culpable y yo soy una víctima. ¿Por qué surgió la ira? Porque yo apreté la botella y del corazón salió lo que hay ahí. La circunstancia no creó eso que salió. La circunstancia simplemente contribuyó para estimular que saliera eso que ya está ahí. El texto de Marcos 7 del 20 en adelante, el Señor Jesucristo explica de dónde vienen los adulterios, fornicaciones, robos, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen? No son las circunstancias. Robo porque tengo necesidad. Bueno, todos tenemos necesidad. No me digas que yo trabajo por gusto. No, todos tenemos necesidad. Robamos ¿por qué? Porque es un deseo del corazón. Mentimos ¿por qué? Porque es un deseo del corazón. Deseamos otras cosas ¿por qué? Porque es un deseo del corazón. El punto de Proverbios quiere establecer una transformación primero y fundamentalmente del corazón. Del corazón. En segundo lugar, después de que el corazón es transformado, se necesita transformar la mente.
la forma de pensar, la forma de analizar, y para esto el autor de Proverbios, el rey Salomón, va a decir: la sabiduría de Dios va a instruir al sencillo. El sencillo, ¿quién es esa persona? El sencillo. El sencillo es aquella persona que se cree todo. ¿Ves la televisión? Lo cree todo. ¿Ves las noticias? Lo cree todo. No analiza, no piensa, no razona lo que está escuchando. Y en tercer lugar, una vez que ha sido transformado el corazón, que ha sido transformada la mente, en tercer lugar es transformada la voluntad o las acciones. Las acciones siempre son un reflejo de las condiciones del corazón. Entonces, ese es el objetivo de Proverbios. Ahora vamos a nuestro texto, por favor. Proverbios capítulo 1, vea lo que dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el seminario en el que doy clases, tenemos varios ejercicios que les dejamos a los alumnos. Uno de ellos es: tienes que aprender a observar el texto. Observa el texto. El texto te está indicando diferente información de lo que el autor va a hablar o de lo que el autor quiere comunicar. Entonces, lo primero que quiero que vean es cuáles son las primeras dos palabras con las que inicia el texto del versículo 1. ¿Qué dice ahí? Los proverbios. Por cierto, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Los proverbios. Ahora, eso nos está indicando dos cosas. Eso nos está indicando dos cosas. En primer lugar, nos está indicando el título del libro, pero en segundo lugar, y esto es muy importante, nos está indicando el género literario del libro que estamos por estudiar. El género literario del libro que vamos a estudiar. Esto significa, Proverbios es diferente de Salmos. Salmos es un tipo, un género literario. Si usted va a Cantares capítulo 1, Cantares capítulo 1, versículo 1 inicia con Cantar de los Cantares, y ese es otro género literario, un canto o el mejor de los cantos. Si usted va al libro de Isaías, visión que tuvo Isaías. Esa expresión, Isaías 1.1, los está dando el género literario, que es el libro de Isaías, una visión que tuvo Isaías. Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo a Juan. ¿Cuál es el género literario del libro? Revelatorio o apocalíptico. Entonces, un principio de interpretación, hermanos, es: preste atención a veces a las palabras con las cuales se inicia un libro, porque nos están indicando no solo el título del libro, pero también el género literario. Ahora, el género literario de este libro es proverbio. Un proverbio es un discurso que tiene el propósito de transformar el corazón, la mente y la conducta de la persona que está recibiendo la instrucción. Puede ser a través de un discurso, puede ser a través de un discurso breve o puede ser a través de una prohibición, pero ese es el proverbio. Ese es el proverbio. Si usted lee Mateo 13, las parábolas del reino son una especie de proverbios. Primer libro de Reyes, capítulos del 18 en adelante, también habla de diferentes tipos de proverbios. El punto es, este género literario es utilizado por Salomón con el propósito de transformar la mente de aquellos que van a escuchar. Ahora, continúo leyendo. Los proverbios de Salomón. Esto nos está indicando el autor en general de Proverbios. Del capítulo 1.1 hasta el capítulo 24, el autor de esta porción de Proverbios es el rey Salomón. Después tenemos los dichos de los sabios, después tenemos a Lemuel, después tenemos a, no recuerdo el otro, pero Proverbios está constituido por 3 o 4 autores, es una colección de escritos. Entonces nos está dando el género literario, nos está indicando el autor, pero de la mano con esto, hermanos, también nos indica cuál es el contexto histórico, la fecha posible en la cual fue producido el libro de Proverbios. ¿Cuándo existió el rey Salomón? Bueno, cerca del año 960 a.C. Esto nos indica que el libro de Proverbios tiene al menos 3.000 años de existencia. Ahora, ¿quién era este Salomón? Dice allí, hijo de David. Por supuesto, solo hay un rey David que es reconocido por todo Israel. Y finalmente nos dice rey de Israel. Ahí nos está indicando el contexto geográfico. Entonces, en un solo versículo, hermanos, nosotros obtenemos muchísima información. Género literario del libro, contexto histórico, contexto geográfico, incluso contexto político, es rey de Israel. Entonces, principio de interpretación, preste atención a lo que el texto está diciendo. Preste atención a lo que el texto está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar de los versículos 2 al 7? Versículos 2 al 7, vamos a estudiar 6 bendiciones de aprender a temer a Yahweh que nos obligan a estudiar y atesorar los
Proverbios o la palabra de Dios en general. 6 bendiciones al aprender a temer a Yahweh que nos obligan a estudiar y atesorar la sabiduría de Dios. Ahora déjeme hacer un breve comentario acerca del nombre que estoy usando para Dios. La Biblia de las Américas me parece a mí que es de las mejores traducciones en español, o la Nueva Biblia de las Américas, que es virtualmente el mismo texto, solo cambia algunas ediciones. Lo que no me gusta de la Biblia de las Américas es que para referirse a Dios en el Antiguo Testamento siempre lo llama Señor. Ahora eso es bastante ambiguo, es bastante ambiguo. Si usted lee el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, ¿cuál Señor? Pero si lo lee en la Reina Valera, dijo Jehová a mi Señor. Ahora, ¿por qué no uso Reina Valera? Es más arcaica, fundamentalmente por eso. Pero lo que me gusta de Reina Valera es que utiliza el nombre Jehová, que es una traducción decente del nombre de Dios. Ahora, estudios lingüísticos han sugerido que el nombre correcto de Dios, y no necesariamente usted tiene que cambiar esto, pero el nombre correcto de Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh, como lo tiene en su boletín. Es la manera en la cual Dios se presentó a Moisés ahí en Éxodo 3:13 y 14. Y es una expresión, un nombre que yo prefiero utilizar, pero otra vez, solo quiero hacer este comentario para que no haya esa confusión de por qué utiliza Yahweh, por qué no Jehová, por qué no Yahvé. Bueno, es preferencia personal, solo un comentario. Ahora, veamos las 6 bendiciones del temor de Yahweh. 6 bendiciones. La primera bendición es precisamente la transformación del carácter. La transformación del carácter. Temer a Dios, temer a Jehová, transforma tu carácter. Versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción. La primera preposición que aparece en el versículo 2 indica un propósito, meta u objetivo. La meta de los proverbios de Salomón es para que el individuo que está recibiendo esta enseñanza o estos discursos o estos dichos aprenda. Primera observación que necesitamos hacer aquí. Esto está asumiendo que no sabe qué es la sabiduría y no sabe qué es el discernimiento. Y escuche bien esto es muy importante de mantener en nuestra mente. Cualquier persona que se acerca a la palabra del Señor asumiendo que sabe, lo dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulos 1 y 2, es en realidad un necio. Cualquier persona que se acerca a la palabra de Dios asumiendo o creyendo que sabe que es un sabio, es en realidad un necio. Necesita venir con humildad, con sencillez, con dependencia de Dios, del Espíritu de Dios, para entender la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la meta específica que tiene Salomón en mente? Versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción. Sabiduría, este es el término más general que se utiliza en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, para referirse a vivir con destreza. Vivir con destreza, en otras palabras, saber cómo vivir. Quizá usted ha escuchado que la palabra sabiduría significa aplicar el conocimiento de manera práctica a las diferentes circunstancias de nuestra existencia, en las relaciones, en toma de decisiones, en búsqueda de trabajo, etc. En la Biblia, la sabiduría implica tener la capacidad de tomar decisiones apropiadas y vivir con éxito, pero no de acuerdo a las normas humanas, sino de acuerdo a las normas de Dios. La palabra sabiduría en el contexto bíblico es tener la capacidad de tomar decisiones apropiadas y vivir con éxito de acuerdo con las normas morales de Dios. En otras palabras, la persona sabia es una persona cuya voluntad, cuyos deseos están subordinados a los principios de Dios. Ese es el sabio. El sabio no es el que tiene mucho conocimiento, el sabio no es el que tiene grados académicos, el sabio no es el que puede escribir muy bien o el que tiene mucha labia. El sabio es la persona que fundamentalmente somete su voluntad a la voluntad de Dios. Somete su voluntad a la voluntad de Dios, por completo, sin excepciones. No es que somete el 80% de su voluntad a Dios y el resto es para él. No, es una persona que en términos progresivos está buscando que la palabra de Dios esté tomando control de él o de ella, esté tomando control de su manera de pensar, esté tomando control de su manera de hablar, esté tomando control incluso de sus sentimientos. La palabra de Dios debe de tomar un control absoluto de las personas, no es un control limitado. De hecho,
Seguramente usted ha escuchado y podrá usted afirmar que usted está consciente de la autoridad de la palabra de Dios. Todos podríamos decir amén a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa autoridad a la palabra de Dios o la autoridad de la palabra de Dios? La palabra autoridad puede traducirse como una... se me acaba de olvidar. Obligación. La palabra de Dios puede transmitirse o definirse como, la autoridad de la palabra de Dios, puede definirse como obligación. ¿Qué significa esto? Que cuando escuchamos la palabra de Dios estamos obligados a creerla, estamos obligados a abrazarla, estamos obligados a obedecerla. Eso es creer la autoridad de la Escritura, estar obligado. Así que cada vez que usted es expuesto a la palabra de Dios está obligado a recibirla. Entonces, lo que Salomón tiene en mente es que quien recibe estos discursos aprenda la sabiduría, en otras palabras, aprenda a vivir guiado por Dios. Aprenda a vivir guiado por Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. El mundo, familiares nuestros, personas bien intencionadas nos dicen, tienes que escuchar la voz de tu corazón para que sepas cómo servir a Dios, cómo amar a Dios. ¿Sabe qué es lo que dice Salomón acerca de eso? Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Versículo 7. No seas sabe tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. ¿Confía en tu corazón? No. ¿Por qué? Jeremías 17:9. ¿Cómo es tu corazón? Perverso, engañoso, terrible. No podemos confiar en nosotros mismos. Para saber cómo amar a Dios, para saber cómo servir a Dios, para saber cómo adorar a Dios, incluso para saber cómo orar a Dios, ¿qué necesitamos? Versículo 2. Sabiduría. Una sabiduría que no es nuestra, no es natural en nosotros, no viene de la experiencia, no viene por herencia, no se compra con dinero, no se adquiere con estudios, solamente se adquiere en dependencia de Dios mismo. A eso se está refiriendo Salomón. Una sabiduría que solamente es provista por Dios y una sabiduría, escuche bien, que nos capacita para tratar con temas actuales en el sentido de esta vida, pero también con temas de la eternidad. Con temas actuales, pero también con temas de la eternidad. Aquella persona que es sabia en términos bíblicos es la persona que está capacitada para la eternidad. El creyente que ha entregado su vida a Dios y que a lo largo de su existencia ha buscado depender del Señor, aplicar la palabra de Dios a su vida de forma consistente, es el que está mejor capacitado para la eternidad. No estoy diciendo que el creyente inmaduro, digámoslo así, no va a ir al cielo, no estoy hablando de eso. Lo que estoy sugiriendo es simplemente el que ha aplicado la palabra de Dios a su vida es una persona que puede apreciar con mayor vividez, con mayor claridad las promesas de la eternidad y por lo tanto está mejor preparado para ella. Y esto debe alentarnos. Si nosotros queremos estar preparados para la eternidad, ¿qué necesitamos hacer? No solamente pensar en el cielo, no, necesitamos venir a la Escritura y dejar que la palabra de Dios nos esté transformando y en esa medida estaremos mejor preparados para la eternidad. Es lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. El que anhela la venida de Cristo con una vida dependiente de Él es el que está mejor preparado para la eternidad. Dice además Salomón, versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción. Instrucción. ¿A qué se refiere Salomón con este término instrucción? Este término tiene dos connotaciones, una connotación física y una connotación intelectual. La connotación física implica corrección física debido a una desobediencia a una instrucción específica. Si usted le dice a alguno de sus hijos, hijo, no hagas esto porque va a haber consecuencias, y su hijo desobedece, está obligado usted a darle esa corrección a su hijo, una corrección física que tiene como meta ayudarle a recordar, a conectar. La desobediencia tiene consecuencias, la desobediencia causa dolor y fundamentalmente la consecuencia necesita una corrección nuevamente, un redireccionamiento al camino correcto. Eso es un aspecto de la instrucción de la cual está hablando Salomón, pero hay un segundo aspecto y es un aspecto intelectual. O es un aspecto mental más bien, es un aspecto mental. La meta que tiene Salomón fundamentalmente es que con esta instrucción la mente del que escucha sea transformada, sea transformada.
¿Y cómo se logra la transformación de la mente? ¿Cómo se logra la transformación de la mente? ¿Cómo logramos afectar la mente de tal forma que comience a ver la palabra de Dios como algo útil, como algo necesario, como algo en realidad vital para su vida? La respuesta está aquí mismo: temiendo a Dios, temiendo a Jehová. La única forma en la que vamos a aprender la sabiduría o vamos a saber cómo vivir en este mundo es temiendo a Dios. Y segundo, la única forma en la cual nuestra mente va a ser orientada en la dirección correcta es precisamente con el mismo principio: temiendo a Jehová. Estas dos cosas van de la mano. La mente está, en el pensamiento judío, la mente está conectada con el corazón. De hecho, el término corazón en hebreo implica el fundamento de todo lo que tú eres. El corazón es los sentimientos, el corazón es la mente y el corazón es la voluntad. Sin embargo, en ocasiones los autores utilizan términos específicos para subrayar o matizar algún aspecto particular de la persona. Pero el punto es que quiero subrayar aquí: la primera bendición que una persona obtiene de temer a Jehová es la transformación de su carácter. La transformación de su carácter. Una reorientación de estar concentrado en sí mismo para estar concentrado en Yahweh. En segundo lugar, la palabra de Dios o el temor de Dios también transforma tu intelecto o tu mente, tu pensamiento. La segunda bendición es: el temor de Yahweh transforma tu intelecto o tu pensamiento. Vean la segunda parte del versículo 2. Dice: para discernir dichos profundos. Esa palabra discernir es una de las palabras principales en todo el libro de Proverbios y se refiere a la capacidad de desarrollar una disciplina de análisis. Una disciplina de análisis. Piensen lo siguiente: ¿cuántos de ustedes al momento de ver una película están realmente analizando el argumento de esa película? Yo diría que menos del 5% de los que vemos películas analizan las películas. Yo me incluyo en el 95% que no las analiza. ¿Por qué? ¿En qué estamos más enfocados? En el entretenimiento. En el entretenimiento. Y entonces no estamos viendo la cosmovisión que se está presentando en esa película. No estamos viendo la cosmovisión presentada por el director, por el guionista, por los personajes, por el desarrollo de la película. No lo estamos viendo. Estamos más entretenidos por los efectos visuales, quizá. Lo que Salomón dice con esta palabra, para discernir, es precisamente establecer una distinción entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Una capacidad de discernir, discernimiento espiritual. A eso se está refiriendo Salomón, para discernir dichos profundos. ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es la razón por la cual no podemos evaluar en ocasiones discursos o afirmaciones que escuchamos de otras personas? ¿Cuál es la razón por la que, por ejemplo, si alguien escucha al hereje Cash Luna, no puede distinguir entre sus mentiras y la verdad de la Escritura? Respuesta: porque no tiene este discernimiento. Y este discernimiento solo es provisto por Dios. Otra vez, no proviene por la experiencia. No proviene por la experiencia. Proviene solamente por dependencia de Dios en temor a Él. Un autor describe lo siguiente: el entendimiento o el discernimiento del versículo 2 es la capacidad de mirar el corazón de un asunto, y discernir las diferencias que están en juego en las opciones que se sopesan. ¿Qué significa esto? Una persona que discierne es una persona que frente a sí tiene, vamos a suponer, dos alternativas. El que discierne es una persona que trata de anticipar lo que puede suceder si toma la alternativa A, o que analiza también lo que puede suceder si toma la alternativa B. Eso es discernimiento. No es una persona visceral que toma las decisiones por emociones. No es una persona que toma las decisiones por presión social, porque todos lo hicieron, entonces yo también lo voy a hacer. No, es una persona que enfría su mente, se detiene a orar, se detiene a pensar y analiza cuáles son las posibles consecuencias si tomo esta decisión y cuáles son las posibles consecuencias si tomo esta otra. Y va a tomar la decisión que mejor se alinee con los principios bíblicos, con la sabiduría de Dios, que es vivir de acuerdo a los estándares de Dios.
¿Qué es lo que va a discernir? Dice ahí Salomón, dichos profundos. Dichos profundos. ¿Qué son los dichos profundos? Son afirmaciones que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia, pero afirmaciones que no son lo suficientemente claras. Afirmaciones que no son claras para entender desde nuestra perspectiva, especialmente en el contexto de la literatura sapiencial, Proverbios y Eclesiastés. Si usted lee Eclesiastés, en una ocasión estaba hablando con un hermano y me dice, hermano, ¿sabes qué? Voy a dejar de leer Eclesiastés. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, es que me está deprimiendo. Es muy depresivo ese libro. El problema es falta de discernimiento. No está viendo los contrastes que está presentando Salomón precisamente en Eclesiastés. La futilidad de vivir en un mundo centrado en sí mismo con el gozo, la recompensa de vivir con una perspectiva centrada en Dios. El punto es de Salomón aquí entonces. El temor de Dios va a transformar en primer lugar tu interior, tu corazón, todo lo que tú eres en tu interior. Y en segundo lugar va a transformar tu forma de ver las cosas. Va a transformar tu forma de ver las cosas. Todos quizá nos hemos encontrado en esta situación. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué escuela debo escoger para estudiar? ¿Qué carrera debo elegir para estudiar? ¿Con qué persona debo casarme? Para eso se necesita, ¿qué se necesita? Versículo 2, discernimiento. 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 Evaluar las alternativas, cuáles son los posibles resultados si tomo esta alternativa y cuáles son los posibles resultados si tomo esta alternativa. Y en función de eso tomar una decisión apropiada para la gloria del Señor. Entonces, Proverbios tiene como meta la transformación de la mente para que se tema mejor a Dios. Tercer bendición que nosotros encontramos en el versículo 3, la palabra de Dios, el temor a Dios, también transforma tu conducta. Transforma tu conducta. Versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Observe el progreso que está presentando Salomón. Primero es una transformación de tu corazón, después es una transformación de tu mente y ahora es una transformación de tu conducta, no a la inversa. La psicología nos dice tienes que transformar tu conducta para transformar el interior. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el corazón del problema es el problema del corazón. La Biblia enseña que el corazón del problema es el problema del corazón. Lo primero que se tiene que atacar es el corazón y en consecuencia todo lo demás va a caer en su lugar. Así que el resultado que está presentando Salomón aquí es que la conducta va a ser afectada una vez que mi corazón y mi mente sean transformados por Dios. ¿Cómo lo hace? Versículo 3. Recibir instrucción, otra vez, misma palabra que en el versículo 2, una corrección, una reorientación en la mente en el aspecto de sabia conducta o una conducta que anda con integridad. Un comportamiento que está reflejando un temor a Dios, un conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento de la voluntad de Dios y se está sujetando a Él de manera voluntaria. Este término de sabia conducta está haciendo referencia a un proceso mental. Otra vez está involucrada aquí la mente con el propósito de analizar qué es lo que sí agrada a Dios. En este mundo en el que nos encontramos, en esta época particular, en esta circunstancia específica, ¿cuál debe de ser mi conducta de tal forma que yo esté reflejando que amo a Dios por sobre todas las cosas? Esa es la sabia conducta. Y a continuación Salomón utiliza 3 términos, 2 de los cuales son términos judiciales y que están explicando o ilustrando cómo se ve una conducta que honra a Dios. En primer lugar, versículo 3, segunda parte, justicia. Justicia. Esta palabra justicia se refiere a una conducta que es leal, una conducta que está de acuerdo con principios o normas establecidas. Una palabra justa es una persona que sabe la Biblia, pero la obedece. Saber no te hace santo, obedecer es lo que santifica. Sabe la Biblia y la obedece. Y eso es muy importante, hermanos, de recordar. Saber la Biblia no es suficiente. Saber la Biblia no es suficiente. Lean Mateo 4, Satanás sabe la Biblia al derecho y al revés. ¿Cuál es la diferencia? Él no obedece a Dios. Santiago capítulo 2 habla de lo mismo. ¿Tú crees que Dios es uno?
Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios nos llama a la obediencia a nosotros. La palabra justicia tiene el sentido de ser leal a la norma que ha sido entregada por Dios. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, mi respuesta es, honro a mi padre y a mi madre, pero no de dientes para afuera. No, desde el interior. Tiene que haber una lucha. Por eso les mencionaba, esa palabra sabia conducta se refiere a un proceso mental que conduce a una conducta específica. Es una lucha en la mente. Hermanos, la batalla de todos nosotros está en la mente. En la mente es donde estamos lidiando con el pecado. El segundo término que utiliza Salomón, justicia y también juicio. Juicio es otro término legal que demanda la toma de una decisión en el contexto de un juicio. Es un término legal que demanda la toma de una decisión en el contexto de un juicio. Se espera que un juez, en medio de un juzgado, tome una decisión apropiada y que actúe de acuerdo a las normas que han sido establecidas, que aplique justicia a las partes que están en disputa. En el caso de la persona que ama a Dios, que teme a Dios, se espera que el que teme a Yahweh haga un juicio semejante en su mente y elija la conducta, la decisión que mejor se apegue a la voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos para conocer la voluntad de Dios? Leer la Escritura, memorizar la Escritura, atesorar la Escritura. No podemos obedecer lo que desconocemos. Y en tercer lugar, versículo 3 dice, justicia, juicio y equidad. Equidad, ¿qué es la palabra equidad? Se refiere a todo aquello que es agradable y correcto. Se refiere a todo aquello que es agradable y correcto. Es una característica que implica imparcialidad y rectitud. Imparcialidad y rectitud. Es decir, una persona con equidad es una persona que actúa como hijo de Dios en un contexto de la iglesia y actúa como hijo de Dios en un contexto fuera de la iglesia. Lo que tristemente nos caracteriza en ocasiones es que el domingo actuamos de una manera, nos ponemos el traje de cristiano y estamos como cristianos todo el domingo, pero llega el domingo a las 6 de la tarde o un poco antes, dependiendo de a qué hora juegue la selección o el América o cualquier equipo de fútbol, nos quitamos el traje de cristiano y nos ponemos el traje del mundo y actuamos como el mundo. El creyente que actúa con equidad es, como decimos el famoso proverbio, el que es perico, donde quiera es verde. El que es cristiano aquí y en China. Y todos los días, no solo los domingos, 24 horas del día, los 365 días de la semana. Hermanos, eso es equidad. A eso se está refiriendo Salomón. Versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, que el creyente sea íntegro toda su vida. Íntegro toda su vida. ¿Cómo logramos esta integridad, hermanos? ¿En qué momento llegamos a este punto de vivir con integridad para el Señor? Primero, siendo transformado en tu corazón. Segundo, siendo transformado en tu mente. Y en consecuencia, nuestra conducta es transformada. Esas son las primeras 3 bendiciones de temer a Yahweh. Cuarta bendición. Ahora que he sido transformado en mi interior, en mi mente y en mi conducta, ¿qué sigue? Cuarta bendición, el temor de Yahweh transforma tu inmadurez. El temor de Yahweh transforma tu inmadurez. Versículo 4, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Para dar a los simples. ¿Quién es un simple? Un simple, lo leo definido de un autor, dice, es un descerebrado moral, ya que es incapaz de evaluar la información que llega a su mente. Es una descripción bastante gráfica. Un descerebrado moral, ya que es incapaz de evaluar la información que llega a su mente. La ilustración del término simpleza es una puerta. Si usted mira la puerta de atrás, usted va a ver que la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque deseamos que el que no conoce a Dios venga y se siente y escuche lo que estamos hablando acerca de Dios. Un simple es una persona que todo el tiempo tiene la mente abierta. Y eso es algo que está de moda. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? Es que no debes de ser de mente cerrada. Si lees la Biblia, eres de mente cerrada. Eres un tradicionalista. Eres uno de esos que seguramente les gusta o están afiliados con el patriarcado. ¿Qué es lo que dice el mundo? Libérate, sé de mente abierta, está dispuesto a escuchar diferentes perspectivas, está dispuesto a escuchar diferentes argumentos. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el mundo en términos diplomáticos, digámoslo así?
sé un simple, sé un simple. Y Dios nos llama, versículo 4, para dar a los simples prudencia. Dios no nos llama a ser simples. Por el contrario, Dios nos llama, cierra la puerta en la mente. No dejes que todas las cosas que están en el mundo entren a tu mente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, versículo 1, 2 y 3. Temiendo a Dios, aprendiendo la sabiduría, aprendiendo la instrucción, discerniendo dichos profundos, recibiendo la instrucción, desarrollando sabia conducta, justicia, juicio y equidad. En términos resumidos, temiendo a Yahweh, temiendo a Jehová, temiendo a Dios. Dice el versículo 4, dar a los simples prudencia. ¿Qué es esta prudencia? La palabra prudencia también puede traducirse como sagacidad o astucia. Sagacidad o astucia. Y esto es con la intención de que la persona pueda evaluar toda la información que llega a su mente. Hermanos, tenemos que analizar todo lo que escuchamos, incluso lo que usted está escuchando hoy de parte de mí, analícelo, no lo crea, no lo dé por hecho. Es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es algo así como recíbanlo todo, analizadlo todo y quédense con lo que es bueno. Pero analicemos, ¿cuál es nuestro problema? Que somos perezosos. No nos gusta pensar, no nos gusta analizar. Es más fácil comer comida digerida, predigerida o comida rápida, a sentarse, estudiar, analizar y ser una especie de bereano, ahí en Hechos capítulo 17, de comparar con el texto bíblico las cosas que estamos escuchando. Dios nos llama a eso, hermanos. ¿Quiere dejar de ser simple? Escuche, piense, compare con la Escritura y tome una decisión al respecto. Esa es la manera en la cual podemos dejar de ser simples. Y escuche cómo lo plantea Salomón, para dar a los simples prudencia. No dice que solo los jóvenes son simples. No. ¿Quién es un simple? Cualquier persona que no analiza lo que recibe en su mente. Cualquier persona. Puede ser un niño de 5 años, puede ser un joven de 20 años, puede ser un adulto de 40 años, puede ser un anciano de 70 años. Cualquiera entra dentro de esta categoría. Hermanos, ustedes y yo podemos entrar dentro de esta categoría. No podemos ser crédulos a ciegas. Necesitamos leer, necesitamos escuchar, pero necesitamos, reflexionar, analizar a la luz de la Escritura lo que las personas están diciendo. La capacidad de esta prudencia, versículo 4, dar a los simples prudencia, también se puede definir como la capacidad de prever el mal y prepararse para él. La capacidad de prever el mal y prepararse para él. Un autor indica lo siguiente: el ingenuo, al recibir la astucia, escuche bien esto, el ingenuo, al recibir la astucia, será capaz de evitar las trampas en la vida. El ingenuo, al recibir la astucia, será capaz de evitar las trampas en la vida. ¿Cómo podemos evitar todos esos disgustos a lo largo de nuestra vida? Escuchando y analizando, pensando, reflexionando a la luz de la Escritura, las opciones que tenemos, tratar de pensar cuál es el final de una u otra alternativa y tomar la alternativa que mejor honre a Dios. Dios no nos llama a ser ingenuos, Dios no nos llama a ser simples, más bien nos llama a ser prudentes. Además, versículo 4, y dar también a los jóvenes conocimiento y discreción. Conocimiento, ¿a qué se refiere este conocimiento? No se está refiriendo a un conocimiento intelectual, y esto es muy importante. El conocimiento del versículo 4 está conectado con el versículo 7. ¿Qué es lo que debemos conocer? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Toda persona que conoce a Dios es transformado. Escuche bien esto, toda persona que conoce a Dios es transformado. ¿Es transformado para bien, para bendición o es transformado para mal? ¿A qué me refiero con esto? El que es transformado para bendición es la persona que reconoce su necesidad de Cristo, suplica por el perdón de Dios y es integrado por Dios a la familia de Dios. Efesios capítulo 1 del 3 en adelante. Pero todo aquel que conoce a Dios y lo rechaza es afectado para su mal.
porque la ira de Dios está sobre esa persona por la eternidad. Juan 3 del 17 en adelante. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, amigos que nos acompañan, escuche bien esto. Usted puede conocer a Dios para bien o para mal. Esto que está usted escuchando hoy tiene que transformarlo. Usted no puede quedarse neutro, no puede ser pasivo. O está escuchando esto y recibiendo la verdad de Dios y abraza la verdad de Dios y suplica a Dios que lo capacite para tener esta sabiduría que solamente proviene de Dios. O va a salir de aquí y va a decir, escuché una predicación más, tacho la palomita y me voy a mi casa sin ser afectado de ninguna manera. El problema de una persona que escucha la palabra de Dios y no aplica la palabra de Dios a su vida es que es endurecida progresivamente hasta el punto en el cual posteriormente se vuelve insensible a la palabra de Dios. Y la advertencia para nosotros es: no seas esa persona. Sé una persona que, versículo 4, que tengas este conocimiento, esta intimidad, esta cercanía con Dios. El conocimiento del versículo 4 se refiere precisamente a una relación particular con Dios. Una relación íntima, estrecha, singular con Dios. Ese conocimiento, esa cercanía de familiaridad con el Señor, de que puedo acercarme a Dios y decirle Padre, de que puedo acercarme a Dios y clamar por su misericordia, por su ayuda, por su perdón una vez más debido a que he pecado una vez más con este pecado que he cometido cientos o miles de veces y con la confianza de que por medio de Cristo Él me perdona. A ese conocimiento se refiere Salomón, para dar a los jóvenes conocimiento, este conocimiento personal de Dios y también esta discreción o cautela, la capacidad de idear planes o percibir el mejor curso de acción para conseguir un objetivo. Todo esto es posible solamente temiendo a Dios, solamente temiendo a Dios. Quinta bendición, versículo 5. Si esto hace en el caso de los inmaduros, nos da madurez. ¿Qué hace en el caso de los maduros? Versículo 5. Los sostiene y los orienta. Quinta bendición de temer a Yahweh es que los maduros son sostenidos y orientados. Versículo 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal de Dios. Una interacción con Dios, una relación cada vez más estrecha, una dependencia más profunda de Dios, de su provisión, de su carácter, de su santidad. Pero además dice versículo 5, el inteligente adquirirá habilidad. ¿Qué es la habilidad? La habilidad se está refiriendo a la fuerza con la cual el viento impulsaba las velas y el marinero era capaz de dar la orientación apropiada. Cuando Salomón utiliza este término, me parece a mí, se está refiriendo a que la sabiduría de Dios, el temor de Dios, puede orientar tu vida en la dirección correcta. Puede orientar tu vida en la dirección correcta. Seamos honestos, hermanos, no sabemos cómo vivir. No sabemos cómo vivir. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Esta es la segunda vez que vengo aquí con ustedes. Si ustedes me dicen, viaja de tu casa a nuestra iglesia sin GPS, ¿sabe qué? Yo estaría seguramente en Michoacán o en Guadalajara, no sé en dónde, porque no sé llegar. ¿Qué es lo que necesito? Una orientación apropiada, una vocecita que dice, en 500 metros da vuelta a la derecha, y voy a la derecha, siguiendo el Google Maps o Waze, no sé lo que usted utilice. ¿Qué es lo que necesito? Una orientación, alguien que me esté instruyendo en cuál es la dirección, la ruta apropiada que debo de seguir para llegar al punto específico. Yo sé que si yo le digo a usted, por favor, visítenos en nuestra iglesia el próximo domingo, en la Iglesia Cristiana Nesa, muchos de ustedes tendrían que hacer lo mismo, seguir un mapa o pedir orientación, disculpe la calle fulana de tal, porque no conocemos. Lo que Salomón está haciendo en este versículo 5, en la segunda parte, el inteligente adquirirá habilidad, es precisamente esto. Necesitamos nosotros ahora como cristianos una dirección apropiada. ¿A dónde debemos ir? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Esa información, ¿quién nos la da? La sabiduría de Dios, el temor de Dios.
Otra vez, no es algo natural en nosotros, no nos lo da la experiencia, no nos lo da la herencia, no nos lo da la tradición, solo la palabra de Dios, solo el temor de Dios nos capacita en esto. Y escuche bien lo siguiente, el aumento de la sabiduría no es un fin en sí mismo, sino que es el medio. ¿Cuál es la meta final? El conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Mi meta al final de mi vida es que yo conozca a Cristo más y más. Piense en lo siguiente, usted seguramente ha escuchado Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Crecer en sabiduría, aprenderse la Biblia de memoria, asistir a los cultos dominicales cada 8 días, asistir a todos los estudios bíblicos. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerte a ti, el único Dios verdadero. Ese es el conocimiento. Esta es la segunda vez que Salomón utiliza la palabra conocimiento aquí en Proverbios capítulo 1. Versículo 4, para dar a los jóvenes conocimiento. Versículo 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Conocimiento de Dios. Ese es el propósito. Hermanos, adquirir sabiduría tiene un objetivo. Y el objetivo no es sobresalir encima de todos los demás en la iglesia o sobresalir por todos los demás cristianos en la historia. Esa no es la meta. La meta es conocer a Dios con más profundidad para que sepamos cómo adorarlo correctamente. Esa es la meta. Sexta bendición. Ya casi acabamos, hermanos. Sexta bendición. Temer a Yahweh nos capacita para entender su palabra. Temer a Yahweh nos capacita para entender su palabra. Versículo 6 dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Observe cómo Salomón utiliza 4 términos para describir diferentes categorías de dichos de los sabios: proverbios, metáfora, palabras de los sabios y sus enigmas. Todos estos son términos que Salomón está conglomerando para tratar de comunicar los diferentes géneros, subgéneros literarios que nosotros nos encontramos en Proverbios. En Proverbios tenemos proverbios, discursos o dichos breves. En Proverbios tenemos metáforas, esas comparaciones. Mejor es esto que esto. Tenemos también palabras de los sabios. Proverbios 23 y 24 son los discursos de los sabios, algo así como 30 discursos de los sabios. Y dice también enigmas. ¿Cuáles son los enigmas? Esos famosos acertijos. También lo tenemos en la Biblia y en el libro de Proverbios. ¿Y qué es lo que está diciendo Salomón? El temor de Yahweh te capacita para entender su palabra. ¿Quién puede entender la palabra de Dios de manera natural? Primero los Corintios 2:14. Para el hombre natural esto es ¿qué? Locura. Es algo absurdo. Leer la Biblia, por favor, ese es un libro de 3000 años. De seguro tú debiste haber nacido hace 200 o 300 años. Estás viviendo con una mente arcaica. Tienes que modernizarte, tienes que avanzar, tienes que progresar, no regresar al pasado. Porque para el mundo es locura, es absurdo, es tonto, no sirve. Pero la Biblia nos enseña. Todo lo que el hombre necesita para vivir está aquí. Todo lo que el hombre necesita para vivir está aquí. ¿Por qué el mundo en la actualidad tiene tanta confusión? Porque no tiene un fundamento firme. Nosotros lo tenemos. Esta es nuestra ancla. Y esta es la que nos mantiene firme. Hebreos capítulo 6, versículo 19 me parece. Tenemos una ancla que nos está manteniendo firmes. Aun cuando haya tempestad en el mar, esa ancla nos mantiene firmes, arraigados. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, el temor de Dios nos capacita para entender su palabra. Ahora, he hablado del temor de Yahweh, he dicho que el temor de Yahweh nos provee estas 6 bendiciones, pero ¿qué es el temor de Yahweh? Versículo 7, el temor de Yahweh es el principio del conocimiento, es la mejor traducción. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué es el temor de Yahweh? Algunas Biblias tienen al margen, temor también puede traducirse como reverencia u honor. Pero si ustedes son como yo, a mí me dejan las mismas. El honor de Yahweh, la referencia a Yahweh, ¿qué es eso? No lo entiendo. Dame algo más concreto, algo más simple de digerir. Déjeme llevarlo a un texto que nos va, espero, a definir qué es el temor de Yahweh. Vaya a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12
en adelante. Y vea la manera en la que Moisés instruye al pueblo sobre este tema tan relevante. Y me parece a mí que Salomón está construyendo los proverbios basado en este texto, o en parte al menos de este texto. Deuteronomio 10, versículo 12. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti Yahweh tu Dios, sino que temas a Yahweh tu Dios? Preste atención a esa expresión, que temas a Yahweh tu Dios. Es exactamente la misma frase que tenemos en Proverbios 1:7. ¿Y qué más dice Moisés? Que andes en todos sus caminos, que le ames, que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esas frases posterior a la inicial, me parece a mí están definiendo qué significa temer a Jehová. ¿Qué significa temer a Jehová? Primero, andar en todos sus caminos, no en algunos, no en los que parecen fáciles, no en los convenientes, sino en todos. En segundo lugar, que lo ames. Y ese amor a Dios nos está regresando a Deuteronomio 6, versículos del 5 en adelante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Es decir, amar a Dios con todo lo que somos. En tercer lugar, que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y observe los elementos que está añadiendo Moisés aquí. ¿Cómo tienes que servir a Yahweh? No con tu cuerpo principalmente, no con tu voz principalmente, no con tu conducta fundamentalmente. Ahí señala dos aspectos o dos elementos, tu corazón y tu alma. En otras palabras, todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres tiene que servir a Dios. ¿Qué más significa temer a Yahweh? Versículo 13, que guardes los mandamientos de Yahweh. Guardes, esa palabra no significa que los vas a encerrar en un baúl y le vas a poner llave. Guardar implica mantener cerca de ti con el propósito de que ellos te dominen. Mantenerlos cerca de ti con el propósito de que ellos te dominen. Y además, quinto lugar, versículo 13, última parte, y sus estatutos, que guardes sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esas 5 frases están describiendo qué significa temer a Yahweh. Por si esto no fuera claro, salten al versículo 20. Deuteronomio 10:20. Temerás a Yahweh tu Dios, misma expresión ahora planteado en futuro. Le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Versículo 20 y 21. Ahí hay otras frases semejantes que están describiendo el temor de Jehová. Que sirvas a Dios con todo lo que eres, que te allegues a Él, en otras palabras, que dependas de Él. No dependas de tus fuerzas, no dependas de tus capacidades, no dependas de tu juicio, depende de Dios. Y dice que solo en su nombre jures. Esa es una instrucción específica para el pueblo de Israel, pero a lo que se está refiriendo Moisés es, habla la verdad por el nombre de Dios. Habla la verdad por el nombre de Dios. Es decir, no utilices, tercer mandamiento, no uses el nombre de Dios en vano. Versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza. Esa es otra forma de definir el temor de Jehová. ¿A quién debes adorar? Solo a Dios. Solo a Dios. No a las personas, no a los objetos, no a las emociones, no a algo más. Versículo 21. Él es tu Dios que ha hecho por ti estas grandes cosas y portentosas que tus ojos han visto. ¿Qué está diciendo en esa expresión final? Solo debes estar consagrado, digámoslo así, para Dios. Solo debes estar consagrado para Dios. Si tuviéramos que definir, me parece a mí, si tuviéramos que definir el temor de Dios en una sola palabra es, ama a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el temor de Jehová. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ámalo por encima de ti mismo, ámalo por encima del amor a tu familia, ámalo por encima del amor que les tienes a las posesiones, ámalo por encima del amor que les tienes a las posiciones, ámale por encima de cualquier otro objeto de tu afecto en este mundo. Eso es el temor de Dios.
Y en la medida en la que amamos a Dios de esta manera, estas 6 bendiciones que enumeramos van a ser una realidad en nosotros. En la medida en la que amo a Dios, mi interior va a ser cambiado. En la medida en la que amo a Dios, mi mente va a ser cambiada. En la medida en la que amo a Dios, mi conducta va a ser cambiada. En la medida en la que amo a Dios, voy a crecer más en madurez espiritual. En la medida en la que amo a Dios, voy a tener una dirección apropiada en mi vida. En la medida en la que amo a Dios, voy a entender mejor su palabra. Pero si no amo a Dios, nada de esto va a pasar. ¿Te has preguntado cuál es la razón por la cual estás estancado en tu vida espiritual? Déjame responderlo, porque no amas a Dios lo suficiente. Porque no amamos a Dios lo suficiente. ¿Has encontrado con que la lectura bíblica es aburrida? El problema no es la palabra, el problema es tu frío amor por Dios. ¿Te has encontrado con que la oración es aburrida? El problema no es la oración, el problema es que estás frío en tu amor por Dios. ¿Te has encontrado con que la reunión dominical es inútil, aburrida? No es por la iglesia, es porque no tienes un amor por Dios nutrido por Dios mismo. ¿Te has encontrado con que el canto a Dios es aburrido? El problema no son los cantos, el problema no son las cosas, el problema somos tú y yo. Y el propósito es que nosotros seamos cambiados con la palabra de Dios. Que en la medida en la que amamos a Dios, esto vaya nutriendo, vaya encendiendo este fuego, este deseo en nosotros por conocer más a Dios, adorar más a Dios, y esto se refleje en acciones específicas. Que cuando vengamos el domingo, vengamos con un gozo genuino, un gozo no aparente, sino genuino, de adorar a Dios, de entregarnos a Dios, de disfrutar este tiempo de armonía con los hermanos. Hace poco estaba hablando con un hermano, precisamente en unas conferencias que tuvimos hace un par de semanas, y él trabaja en una escuela y es maestro en una escuela pública, y me decía: José Carlos, tuve una reunión de consejo el último viernes con la escuela, y ¿sabes qué es lo que están sugiriendo? Que a nivel nacional y de manera específica a nivel Estado de México, la ideología de género se presente como algo absolutamente necesario en los salones de clase de niños de primero, segundo y tercero de secundaria, y no solo en los niveles de secundaria, en los niveles de primaria también. Salió de esa junta desanimado, desalentado, y cuando tuvimos esta serie de conferencias hace 2 semanas, aun cuando había mucha variedad, digámoslo así, de madurez espiritual entre los asistentes de la iglesia, una vez que veníamos de regreso me dijo: ¿sabes qué, José Carlos? Yo disfruto muchísimo más estar en esta reunión de creyentes, aun cuando hay muchos que tienen inmadurez en su vida, pero prefiero estar en este tipo de reuniones que en las juntas que tengo cada fin de mes en el consejo escolar. ¿Por qué? Porque me estimula mi alma, estimula mi espíritu. Hermanos, que cuando nosotros vengamos al servicio de adoración, vengamos con ese estímulo, vengamos con ese ánimo, con esa disposición genuina de adorar a Dios de forma correcta, porque lo estamos conociendo de manera progresiva con más profundidad. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que en tu bondad, tu Espíritu nos aliente, nos capacite para amarte más, Señor. Ayúdanos para que te amemos de la forma correcta, te amemos de la forma apropiada. Sometamos nuestra voluntad a ti, que nuestra mente sea más orientada en la dirección correcta para hacer tu voluntad. Gracias por mis hermanos, Señor. Te ruego que en tu bondad animes a los que están desalentados, sostengas a los que están en debilidad, fortalezcas a los hermanos que están atravesando por tiempos de dificultad, por medio de enfermedades crónicas, enfermedades terminales, algún tipo de situaciones en sus vidas que pueda causar desaliento. Te rogamos, Padre, que en tu bondad los animes, los sostengas, les des consuelo y también los empoderes con tu Espíritu para seguir viviendo el llamado que nos has hecho para tu propia gloria. Gracias por esta iglesia, te ruego que en tu bondad la sigas fortaleciendo y concédenos seguir honrándote, Padre, no solo hoy, sino en los días que tú has preparado para nosotros. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.